Yo la pruebo ese por si acaso. Hola, hola, sí, hola. Está aquí. No sé, hay mucho ambiente. Mira, con la música no puedo. Mucho ambiente, no se oye.
Buenas tardes, señoras y señores, desde el Palacio de Deportes de la Guía de Gijón, donde en escasos 3 minutos comenzará este partido de Liga correspondiente a la 10ª jornada en la Primera División Nacional Grupo B del balonmano español. Partido que enfrenta al equipo local, al Cinetwork Gijón, Jovellanos, frente al Ezequiel Cuatro Valles, La Robla. A las 5 de la tarde, hora de comienzo de este encuentro, interesante encuentro, uno más en la 10ª jornada de las 30 que componen el total de la Liga. Por lo tanto, se completa el tercio de la competición. Vamos con las presentaciones de los equipos. Pues tras las presentaciones que acaban ustedes de presenciar aquí en el Palacio de Deportes de la Guía en esta tarde ya invernal, como decíamos, esta 10ª jornada se completa el primer tercio de la Liga, partido que enfrenta al Cinetwork Gijón y al Ezequiel Cuatro Valles. Decíamos Cafés Toscafor que vamos a completar la jornada, que como siempre, siendo un sábado tarde, la completa el Cafés Toscaf Avilesina, que jugará frente al Grupo IMQ Autocenter Vetusta a las 8 de la tarde y el conjunto de Más Balonmano Cafés Toscaf Avilesina a las 6 de la tarde. Bueno, pues no habíamos anotado el rival, ahora se nos ha escapado. Vamos con ese partido que comienza a las 6. El líder de la clasificación, además, casi nada, lo que se nos ha olvidado, pero enseguida lo remediamos ahora mismo. Primera Nacional, un Grupo B y el Balonmano Leganés. Balonmano Leganés que disputa a las 6 de la tarde el partido en el Polideportivo de la Madalena. A las 8 se completará la jornada de los equipos asturianos con el Grupo IMQ Autocenter Vetusta, derbi regional a las 8 aquí al lado en el Polideportivo Braulio García. La clasificación comandada por el Cafés Toscaf Avilesina con 18 puntos, cuenta todos sus partidos por victorias. Segundo Cinetwork Gijón en esta maravillosa pique deportivo que están teniendo a cargo entre los dos conjuntos asturianos. Segundo Cinetwork con 16 puntos, 8 victorias y una derrota. La de Santoña, el Ezequiel en la quinta posición con 13 puntos, 9 victorias, 6 derrotas y un empate. El Vetusta es décimo con 8 puntos y el Grupo IMQ duodécimo con 6 puntos. En la tabla de goleadores, el primero intratable, primera línea del Cafés Toscaf Avilesina, Aitor Rodríguez, 93 goles.
promediando 12 goles por partido. El tercero en otro derbi también individual. Si primero el derbi entre el Atlética y el Cinewar en el sentido grupal es interesante, no menos con Iván Suárez con 74 goles. Vamos a ver los que consigue hoy, 9 puntos. Y ojo al número 11, a Tomás Werner con 50. Ha comenzado el partido ya. En el encuentro aquí en la Vilesina, en División de Honor femenina, las Lobas Global juegan a las 8:30 en San Quirce. La División Plata masculina a las 6:30, un interesante también partido entre la Unión Financiera y el Tubos Aranda. Y completa mañana el derbi en femenino en la División de Plata, el Siero Deportivo y el Balonmano Gijón a la 1:15 en el nuevo pabellón polideportivo de Pola de Siero. Decimos que ha comenzado ya el partido. Aquí primer lanzamiento y el lanzamiento de la Robla del Ezequiel, totalmente de negro, con ribetes verdes en su camiseta, como pueden ver, cuando el Cinewar lo hace con su uniforme habitual, camiseta roja y pantalón negro. Y ahí está ya madrazo, empezando a decir el capitán, ¿quién manda aquí? El conjunto del Cinewar con un 7 habitual, Aladino y Cortina, robo de balón, perfecto. Ahí se va Cristian Murias, solito y adentro. Atención a la salida del Cinewar. Atención a la salida del Cinewar, porque es de las que recuerdan los buenos momentos de balonmano aquí en el polideportivo, el pabellón Palacio de Deportes de la Guía, con una entrada hoy más que aceptable. Un conjunto del Ezequiel, Cuatro Valles, La Robla, que se ha desplazado en el día, evidentemente, en este corto desplazamiento, en este Palacio de los Deportes, en esta 10ª jornada. Vamos a ver el Ezequiel, 2-0 de parcial de momento de los locales. Ahí está madrazo en la defensa, esa 6-0 ya característica, con Aladino y Cortina en el centro y Diego Canal y madrazo en los laterales. Bien avanzadita, problemas para el Ezequiel, que lo está intentando, falta, golpe franco, va a consultar con el árbitro, efectivamente, golpe franco a favor del Ezequiel. Cuatro Valles, un conjunto que el año pasado hizo una bastante con problemas para mantenerse en la clasificación y que este año va por todas también, Quinto posición con 13 puntos y un Ezequiel Cuatro Valles que quiere decir cosas y optar, como no, a esa fase de ascenso, que recuerden, disputarán allá por el mes de mayo los 2 primeros clasificados de cada grupo. Y ahí está el primer gol de Werther, el goleador de Werner, el goleador del conjunto de la Robla, que está sorprendiendo con esa defensa 5-1 avanzada. 3-2-1 la defensa, sí señor, tratando de sorprender a los lanzadores, abierta, pero ahí está Iván, que intenta jugar por el centro. Bueno, defensa muy técnica del Ezequiel Cuatro Valles, tratando de, como decíamos, sorprender, casi a punto de ser en ataque, pero no, ha sido falta del pivote de la Robla. Iván para Diego, ahí está madrazo al centro, al pivote, Aladino adentro, primer gol del pivote gijonés. Buena salida del partido de ambos conjuntos, muy buena salida, especialmente del Cinewar, que le estamos viendo los 3 mejores minutos posiblemente que le hemos visto aquí en el Palacio de la Guía. Cambios ya en el Ezequiel, sale Borja Fernández, Villarroel, ahí está la primera línea, jugando con Nicolás Cecchini, Werther, ahí está Werner, perdón. Se nos va lo de Werther porque es el portero de la Unión Financiera, entonces, pero este es Werner. Ahí está la defensa, saliendo Cristian Murias, que centrado está el Cinewar, el equipo de Gonzalo Aguirre, y ahí está el Ezequiel intentándolo todo. Fortísima la defensa, como ha trabajado este año el Cinewar, una de las asignaturas pendientes del año pasado y este año dando prácticamente una lección, como han crecido ahí Aladino y Cortina. Y pasos de Werner, 3-1. Mira que los partidos anteriores siempre le costaba salir el Cinewar, y esta vez pues no, han salido encendidos desde el vestuario. Efectivamente, una de las cosas que más le cuesta al equipo local, y al fin están consiguiendo corregir esos pequeños errores. Pérdida de balón del conjunto del Cinewar, primera pérdida. Ahí ha pisado el jugador del Ezequiel en una jugada de contragolpe. Ha sido Iván Monteiro Tavares el jugador que había pisado. Y vamos camino de los 5 primeros minutos con un partido excepcional, de momento. Ahí está la defensa, 3-2-1. Hacía mucho tiempo que no veíamos una defensa así de un rival aquí en
Balón adentro de Iván y tarjeta amarilla para el defensor del Ezequiel. Vamos a ver cómo ataca esa defensa novedosa que no le suelen hacer. Y ahí está nuevamente madrazo por el lateral. Evidentemente el Ezequiel que ha visto muchos vídeos del Finetwork. Y balón que detiene, pisó a Ladino. El lanzamiento que había hecho Diego Canal. Y de momento anotamos el primer parcial del partido. 3-1, minuto 5. Parada de Cardín, a punto de robar y fuera. Vamos a ir anotando porque Cardín lleva una. El otro día hizo hace 15 días frente al Vetusta 14 paradas, pero en el primer tiempo, que fue lo que jugó. Si iba a jugar el segundo hubieran sido 28. Partido más cómodo de lo habitual para Finetwork y por tanto 14 paradas. De momento una. Bueno, 3-1, buen partido, nos está gustando. Ahí está Finetwork, Iván, ha detenido, rebotado en la defensa, balón para el portero. El Ezequiel la robla al contragolpe Werner. Ahí está el solo, demasiado individualista este jugador. Lo está haciendo todos los 5 minutos. Uy, la pérdida de balón ahora también. Un poco absurda. Un poco correcalles de Diego Canal, que no sabemos a dónde centró. Yo creo que vio al compañero despistado. Y una pérdida de balón, van dos pérdidas. Está un poco absurda, efectivamente. 3-1. Decíamos que el Ezequiel este año quiere todo. Quiere optar a esa fase de ascenso. Recuerden los dos primeros. Pérdida de balón de la Robla. Y van dos también. 2 y 2 para cada equipo. Bueno, técnicamente el partido. Iván al palo. Iván Suárez. Son de esos partidos que a los entrenadores nos gusta. Este correcalles, pero al espectáculo a nosotros nos está gustando. Lanzamiento de Werner, de Cardín. Segunda de Cardín. Un Ezequiel que lo basa todo en este jugador, ¿eh? En entradas por el centro de momento y tratando de buscar el gol solamente a través de los lanzamientos de este jugador. Y ahí está la defensa, 3-2-1, nuevamente del Ezequiel, perfectamente dibujada desde que han salido. Está poniendo dificultades eso al Finetwork, ¿eh? Ahí está Iván, adentro el gol de Iván Suárez Piñero, primero de Iván, del goleador, que llevaba 74, ya son 75 los goles en la tabla clasificatoria. Ahí está el Ezequiel. Werner sobre el central todos los balones. Ahí está jugando con el pivote David, robo de Murias, contragolpe a Ladino, solo se va, paró. Uy, la parada que le ha hecho el guardameta por el centro, cómo la aguantó. Qué parada de Ezequiel. Y vaya partido, parada de Cardín, tercera. Nos han pasado los 7 minutos y medio que parece que ha empezado ahora. Venga, tíos, vamos. Vamos a ver físicamente lo que soportan, porque a este ritmo esto se hace muy largo, ¿eh? Pero nos está gustando. Nos está gustando mucho el partido de los dos equipos. Un Ezequiel La Robla que no ha venido de paseo, ni mucho menos, en este corto desplazamiento. Nos comentaron que ha encontrado nieve en Pajares. Balón ahí de Hugo. Intentaba el palo largo, demasiado Hugo Fernández, pero bueno, ya le entrarán. En cuanto empieza a entrarle, le entrará todas. Que encontró en el desplazamiento de la mañana, pues eso, en esta primera fin de semana invernal, realmente en el norte de España, pues salieron tempranito y ya se encontraron con algo de nieve en el peaje de Pajares. Ahí está el Ezequiel Cuatro Valles, moviéndola. No tiene las cosas muy claras en ataque, sí lo está haciendo bien en defensa, ¿eh? Vamos a ver ahí, de momento no hay inicio de pasivo. Ahí está Werner, el que lo intenta, trataba en robo de balón. Ahí está Ladino, para Hugo. Bien Hugo intentando por la derecha el fácil, adentro Hugo. Primer gol de Hugo, 5-1. 5-1 y la de 6-0 de Finetwork. Buenos minutos de balonmano, muy interesantes, muy entretenidos. Ahí está Werner por el centro, intentándolo jugar con su compañero. Golpe franco, buscaba el penalti. Iván Monteiro también, que junto con Tomás Werner son los jugadores más activos del conjunto negrillo, del conjunto minero de La Robla. Ahí está por el centro Werner, intentaba la cadera, lanzamiento mal, Aladino se equivoca. Y ahí está el contraataque, Murias. Uy, otra vez lo que ha parado el portero. 2 contragolpes, que eran goles cantados. Estaba el balón más dentro que fuera.
Creo que ha sido con la colaboración del palo. Pero vaya dos goles. Tanto el de Aladino como Cristian. En ese contragolpe que en el 99% de los casos suele ir adentro. Pero el portero también está. Y a veces también juega. Bueno, ahí está el Ezequiel. Está costando mucho, un gol. Y llevamos 10 minutos solamente. Ahí está ahora Cardín. Cuarta de Cardín. No, si Cardín tiene el día, olvídate. 5-1. Segundo parcial. 10 minutos. Iván. Golpe franco, clarísimo. Golpe franco. Buenos minutos. 10 primeros minutos de juego. Y un Finedward. Posiblemente de los 10 mejores minutos que hemos visto aquí en el Palacio de la Guía. En estos buenos minutos, a pesar de esa defensa que le ofrece el Ezequiel. Que nos está gustando mucho, A veces hay que variar, abusamos mucho del asistero. Y qué balón al pivote Aladino, tercera parada del guardameta. Vamos a anotar las paradas también porque, uy, el robo de balón. Es la tercera pérdida del Ezequiel, la robo la que tiene un poco que serenarse. Ahí está Cristian, ahora sí, adentro. Adentro, gol de Cristian Murias. Segundo gol de Cristian. Y estamos viendo un balonmano precioso, muy distinto. Claro, tiempo muerto. Tiempo muerto del técnico María Jesús Gómez de la Robla a los 11 minutos prácticamente. Porque 6-1 y esa defensa 3-2-1 no le está siendo efectiva ante un Finedward que está desarbolando por completo y haciendo gala de su clasificación con esa segunda tabla, ese segundo puesto con 16 puntos. Con 8 victorias, pero nos está sorprendiendo ahí hasta el equipo local. Los mejores 11 minutos de momento de balonmano en casa, al menos, que hemos visto esta temporada del conjunto del Finedward, el conjunto que dirige Gonzalo Aguirre. Y bien que dirige, sí señor. Precioso lo que estamos viendo. Cómo ha mejorado la defensa, ese asistero con Cortina, con Aladino. Y bueno, vamos a ver el Ezequiel qué opciones nos da. Si va a cambiar la defensa, si no, esa 3-2-1 con la que inicialmente salió, pero que de momento no está dando resultado. Recordamos, antes lo dijimos un poco deprisa, la jornada de hoy de balonmano se completa con en chicas, con un handball San Quirce Lobas Global Attack a las 8:30. En la división de plata masculina a las 6:30 Unión Financiera Tubos Aranda, a las 6:30 en Vallovín, en Oviedo. División de plata máxima categoría del balonmano aquí en Asturias. Y en plata femenina mañana un interesante Siero Deportivo Balonmano Gijón de las chicas a la 1:15, el nuevo pabellón de Pola de Siero. Y la próxima jornada el Finedward que visitará Leche Mesenor Nava y el Ezequiel recibirá al Atlética Belsina, al líder. De momento estamos aquí en este partido, 6-1. Vamos a ver el Ezequiel, las opciones después de tiempo muerto, perdió. De momento ninguna, porque ha perdido el balón en un error de Pablo Fernández. Cuando sale también al terreno de juego Pedro Manuel Matos de La Paz. 11:30. Pues no, la defensa no la cambia. De momento. Ahí está. Ofreciéndola. Madrazo. Al palo. Golpe franco. Detectan los árbitros y por defensa de Iván Monteiro. Ahí está buscando ahora. Madrazo. Balón al pivote. Por ahí está encontrando. Balón al pivote de Hugo. Claro, cuando haces una defensa tan profunda, los huecos son enormes. Y por ahí le están viniendo los goles al conjunto del Ezequiel. 7-1. ¡Oh, Cardín! 5. Van 5 de Cardín. Vaya momento de forma. Vaya momento de forma de Cardín. Que lo está pasando bien, lo disfruta. Después del año pasado, con muchas intermitencias, con lesiones. Este año otro más. Otro más que se apunta a formar el equipazo que tiene Finedward para optar a todo este año. De momento, segundo. Lanzamiento fuera de Diego Canal, el lanzamiento con la izquierda, desviado por encima. Un equipo, decimos, que opta a todas esas dos plazas, que dan acceso a jugar la fase de ascenso. Pero queda mucho todavía, ahora sí. El gol de Werner, el goleador, entró dentro y segundo de Werner. Pero fíjense, minuto casi 13 y 2 goles del Ezequiel. Lo cual la idea de la efectividad, de la defensa, del Finedward y de las 5 paradas de Cardín, que han tenido mucho que ver en estos 13 minutos de juego. Bueno, pues el Ezequiel sigue ofreciendo la misma defensa, evidentemente buscando Madrazo ya no los lanzamientos, sino meter el balón adentro al pivote. Ahí intentaba, se puede haber hecho un poco de daño a Diego Canal por un golpe de un defensor.
que salgan las... Que salga... Se puede haber hecho un poco en el daño y salir el fisio. 7-2. De momento en el marcador. En unos primeros 13 minutos fantásticos del equipo local. Con todos los jugadores muy centrados. Y eso que han fallado 2 contragolpes clarísimos, también, pero aún así estamos viendo un equipo, un Fin Network, que es de mantener este nivel a lo largo de la temporada. Pues ahí estarán los puestos de arriba como está ahora, peleando con la Atlética Vilesina en este magnífico pique, repetimos, deportivo que tienen los dos en los 2 primeros puestos, y que ojalá ya llegados en mayo pues los dos opten a la fase de ascenso. Ya se verá dónde. Sale Torrontegui, el 55, Felipe Torrontegui, para dar descanso precisamente a Diego Iván. El lanzamiento de Iván desviado al palo. Iván Suárez lo intentaba y es el Ezequiel quien inicia el ataque. Ahí está el central. Werner ahora lateral. Ha pasado el pivote. El jugador Diego Conde de la Granja. Ahí está Diego en la central. Vuelve la cancha también Borja Fernández. Ahí está Iván Monteiro. Borja, Iván, primera línea. Werner, le gusta salir al centro para lanzar. Balón al dentro, el pivote. Adentro, bonito el gol ahora de Borja Fernández. De libro desde el pivote. Y 7-3. Torrontegui ha tocado con el pie, se equivocó Torrontegui y le van a sacar 2 minutos. Le van a sacar 2 minutos por retener. Él dice que le han agarrado de la camiseta. Y 2 minutos de Torrontegui que podrían haberse evitado, yo creo, Sí, sobraba ese... Primera exclusión del partido. A los 14 minutos. Partido que se desarrolla con total deportividad. Pero sí es verdad que retuvo el balón. Torrontegui, por tanto, dejará a su equipo por primera vez en inferioridad. A los 14 minutos 20 segundos. Vamos a ver cómo lo ataja o cómo lo aprovecha el Ezequiel. Ahí está jugando. Qué golazo. Qué lanzamiento de Iván Monteiro. Primer gol de Iván. Cruzado, lanzándose sobre el área. Y ese gol que entró por toda la escuadra. A corta distancia, 7-4, lleva un parcial de 3-0 el Ezequiel. Lleva un parcial de 3-0 sobre el Fin Network, que ha bajado un poquito el pistón, porque los 10 primeros minutos físicamente eran espectaculares. Ahí está la defensa profunda del Ezequiel hacia afuera. No quieren saber nada de Iván ni de Madrazo en los lanzamientos. Y pasa pues esto, tienes que lanzar desde los 6 metros. Y el portero del Ezequiel, Ignacio Pérez, que lo está haciendo también muy bien. 3 paradas para Ignacio, 5 para Cardín. Duelo, por tanto, bajo los palos en ambos conjuntos. Y el partido está siendo tan eléctrico que no nos ha dado tiempo a decirles quién pitan, hombre. Pues son Gabriel Folgoso y Jordan Suárez, del Colegio Asturiano. Pérdida de balón. ¡Qué buen robo! Y contrarrobo de Iván. Contrarrobo, contragolpe. La escuadra. ¡Qué lanzamiento más flojito de Diego Cruz! Yo creo que no sabía muy bien qué hacer. Y anotamos el tercer parcial, 7-4, 3-1, 5-1, 7-4. Por tanto, un 3-0 de parcial del Ezequiel Cuatro Valles, que ha mejorado un poquito, aunque ha vuelto a perder. Y es la cuarta pérdida de balón en esta primera parte. Cuarta pérdida de balón del Ezequiel, que es una de las características que le están condenando a esa diferencia de 3 puntos. Las 5 paradas de Cardín y las 4 pérdidas de balón, pues son 9 oportunidades claras de gol que están condenando. Acaba de salir al terreno. Iván adentro. Adentro Iván, que si no me dejas lanzar desde fuera, entro por dentro. Segundo gol de Iván. Ya ha salido el jugador 21, que es Adrián Martínez, con una altura considerable. Ahí le tienen. Andará por los 2 metros. Ahí está Adrián. El jugador del Ezequiel Cuatro Valles, Iván. Iván por la posición no natural. Ahí están 2 defensores a por él. Manteniendo la defensa. Nunca el asistero la ha hecho todavía, el Ezequiel, nunca. Ahí está. 3-2-1. Nos gusta esa defensa. Sí, señor. Que pocas veces se ve en esta categoría. Pero eso provoca que los pases al pivote o Madrazo, como ahora, consiga el segundo gol. Segundo gol de Madrazo. Contragolpe Werner y Cardín, la sexta.
La sexta. Si es que está que se sale, Cardín. Está que se sale. ¡Qué buena, José, qué buena! Está en un momento de forma impresionante, ¿eh? José Luis Cardín, que nos alegra muchísimo después de las lesiones que tuvo el año pasado. Y este ha vuelto en plena forma, esperemos que la respeten. Y confirmando el nivelazo de este equipo, está llamado a hacer la fase de... Está llamado a jugar la fase de ascenso por calidad. Pero queda mucho hasta mayo. Vamos a la jornada 10, son 30. Diego Cruz, madrazo, pérdida. Pérdida de balón, tercera del Finedworld. 3 pérdidas para Finedworld, 4 para Ezequiel. Ahí está a punto de cometer pasos, no los hizo. Iván por la derecha siempre, por ahí. Por ahí está viniendo el peligro de el Ezequiel, ¿eh? Segundo gol de Iván Monteiro. Y llevan 2 goles de la misma factura prácticamente. De un jugador muy activo. Este número 58, Iván Monteiro. De momento el mejor jugador de Ezequiel, que por esa parte derecha lleva 2 goles y muy peleón en defensa. Ahí está Adrián, el altísimo jugador de Ezequiel en defensa avanzada. Iván por la derecha, por Monteiro agarrándole y 2 minutos. 2 minutos por la cara. No por la cara, queremos ir por agarrar por la cara. Por ir con la mano a la cara, no. Eso es concretamente. 2 minutos para Iván Monteiro. Primera exclusión del Ezequiel. Una por parte de cada equipo. Felipe Torrontegui y Iván Monteiro. Bueno, pues en superioridad o en inferioridad el Ezequiel. Minuto 18 y medio, 9-5. Posibilidad de irse en el marcador un poquito más. El Finedworld con uno más. Ahí está, madrazo, parada. Parada del guardameta. La cuarta también, que no lo está haciendo nada mal. No lo está haciendo nada mal Ignacio Pérez Caro. 9-5. No tiene ninguna prisa el Ezequiel. Evidentemente con uno menos. Cuidado con los cambios. 2, 3, 4, 5. A veces por la confusión. Y siempre cuando hay exclusión se suele meter uno más. Y eso conlleva pues problemas. Si la mesa está atenta, claro. Ahí está el ataque. Robo de balón, pérdida. Muchas pérdidas, ¿eh? Es la quinta pérdida para Ezequiel. Balón adentro, Hugo. Adentro. Adentro. Hugo Fernández. Tercero. 10-5. Tercer gol de Hugo. Más acertado el Finedworld. Y los 5 errores del Ezequiel, que no lo está haciendo mal, pero esos errores pues se está mostrando como uno de los buenos equipos que ha pasado por aquí. Pero quizá le falta un poquito más de en ataque, ¿no? De acierto y esas pérdidas de balón. Queda mucho partido. Ahí está Diego. Hacia Adrián. Adrián por el centro, en primera línea hacia el extremo. Intentaba la rosca. No. A Cardín eso no. 3 y 3, 6, 7. Van 7 de Cardín. Va camino de las 14 de hace 15 días. Repito que jugó la primera parte. 14 paradas en la primera parte. Cambios, Kevin Saltos y sale también el pivote y sale Pelayo García. Ahí está Pelayo al extremo. Diego, madrazo, Pelayo. Adentro al corto. Al corto de Pelayo. ¡Buena pela! Primero. 11-5, 6 arriba, minuto 20. 11-5, cuarto parcial. Siempre por delante en el marcador el Finedworld. 3-1, 5-1, 7-4, 11-5. Esos son los parciales. Y ya recuperan a todos los jugadores el conjunto del Ezequiel. Ahí están, 7 contra 7. Sin exclusiones. El Ezequiel un poco atascado en ataque. Ahí llega hasta esa línea, ya no sabe un poquito qué hacer. Werner adentro. Adentro. Tercero del máximo goleador del conjunto leonés, que llevaba 50 y con los 3 que lleva ya 53 en su cuenta particular. 21 minutos de juego de la primera parte. Nos está gustando. Nos está gustando estos primeros minutos. Y de momento el Finedworld haciéndose valedor de ese favoritismo. Intentaba el pase Diego Cruz hacia Kevin Saltos, no ha salido. Y por tanto... Cuarta pérdida. Ahí está balón al extremo de rosca. No. Parada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Octava parada de Cardín. Octava parada en 21 minutos. Debe andar por el 50%. 50-60% de efectividad, ¿eh?
Al final lo analizaremos con el número de lanzamientos, pero por encima del 50 seguro. Diego Cruz por la derecha. Ahí está Adrián Murias. Cristian Murias, perdón. Le queríamos cambiar el nombre. Kevin pone balón de juego. Diego Canal. Le hacen casi una mixta a Diego Cruz. Ahí está Adrián. Diego Canal hacia Madrazo. Lo han perdido al pie. Pérdida de balón también. 5 y 5. Parada de Carding. Esto ya 9. Uy, el contragolpe que se ha escapado. Tranquilidad. Va el tercer contragolpe errado. 3 contragolpes. Tenían tiempo para más. Para pararse. Iban 3 contragolpes clarísimos que han errado el Finelworth en estos primeros compases. Con todo ello, repetimos, una de las primeras partes ya. Hacemos balance mejor de juego que le hemos visto a Finelworth, Ahí está el asistero con Cortina mandando en el centro. Madrazo también al pivote. Ahí está el Ezequiel con dificultades. Bien, Madrazo intentándolo por la derecha. A punto de robar Madrazo. En defensa. Al central. Diego Conde. De un pasivo. Inicio de pasivo. Han levantado los árbitros el brazo. Recuerden, son 4 pases. Creo que vamos a descontar uno ya. Con lo cual quedarán 3, 2. Tiene que lanzar el último. Intentaba un fly muy difícil. Intentaban el fly. Ezequiel, por lo tanto. Balón para Finelworth. 11-6. Vamos a entrar en los últimos minutos. Madrazo, el bombardero de la guía. Ahí está en su lanzamiento natural. Tercero de Madrazo. Van 3. 12-6. Máxima diferencia del partido. Pérdida de balón. Bueno, ahí está Cortina enviando para atrás a los jugadores, poniendo tranquilidad. Empujón y 2 minutos. 2 minutos para el jugador que se hacía un poco el loco del Ezequiel Cuatro Valles por empujón clarísimo. Lo vio Jonathan. Lo vio el colegiado. Y segunda exclusión del conjunto del Cuatro Valles. Concretamente para Nicolás Cecchini. Segunda exclusión de grupo y primera para él. Por tanto, en inferioridad el equipo leonés. Sale a la pista Iván, jugador 95, Marco Martínez. Ahí está jugando precisamente Marco, el 95, recibiendo por la derecha, defendiendo. Está en su prioridad, lanzamiento bueno, el golazo. El golazo que ha marcado Iván Monteiro, tercero. Fortísimo, acortando distancias, 12-7. El conjunto que dirige María Jesús Gómez Martín, que ya ha solicitado un tiempo muerto en la primera parte. Con aquel 5-1 no le quedó más remedio. Ahí está intentando, sigue la defensa profunda, a punto de perder el Finelworth. De momento no ha tocado, los árbitros que dicen que no. Vamos a ver ahora, de momento hay pasivo, ahora sí, y ahora entró. Bien entrado en esa defensa abierta, y Diego Cruz, que consigue su primer tanto. Golpe franco. Tarjeta amarilla para el entrenador de la Robla, Mario Jesús Gómez. Se queda un poco sorprendido, pero amarilla, con lo cual deberá tener cuidado ante una segunda protesta que le puede enviar a las gradas de este Palacio de Deportes de la Guía, hoy con una asistencia bastante aceptable. Ahí balón, bonito desde el extremo. El gol que ha conseguido Lucio Escalona, el primero para él. 13-8. Último parcial de la primera parte. Y sale al terreno de juego Nacho García, por parte del Finelworth. Ahí está el extremo, ocupando Diego Cruz en el central, Diego Canal, Iván. Esas son las penetraciones que tiene que buscar efectivamente ante una defensa tan abierta. Una defensa del Ezequiel, que quiere evitar los lanzamientos, pero ahí están jugadas como esa hacia Pelayo, y parada. La quinta parada también. Ha sido una primera parte con dos características, las pérdidas de balón y las paradas de los dos guardametas. De momento 5 por parte de Ignacio Pérez,
y las 9 que lleva José Luis Cardín. Entramos en los últimos 4 minutos. Ezequiel intentando acortar distancias, 13-8. Ahí está Borja, él solo, buscando un compañero. Ha perdido, otra pérdida más. La sexta pérdida de balón del Ezequiel. Está condenando, 6 pérdidas. Le están condenando las pérdidas cuando llega el ataque del conjunto negrillo. Y ahí está la defensa abierta nuevamente. Adrián de avanzado, intentando interceptar con su altura. Intentándolo, pero no lo puede. Madrazo en ataque. En ataque, contragolpe del Cuatro Valles. En primera oleada se ha replegado muy bien el Finetwork. A punto de perder y no, perdió. Perdió el pivote. Y por tanto, balón para la Finetwork. Esto sí es un contraataque. Ahí está Nacho. En ataque. En ataque. En ataque. El de Nacho García. Balón para el extremo. Y Cardín, la décima. La décima. 10 paradas de Cardín. Y no ha acabado la primera parte todavía. Nos quedan 2 y medio. 13-8. 13-8 para Cinetwork. Segundo clasificado, recuerden, con 16 puntos. Y quiere sumar los 18 hoy. Y a ver lo que pasa y lo que hace el Toscaza Vilesina en su cancha. De momento aquí cumpliendo con su papel. El segundo clasificado a 2 puntos de la Vilesina, que recibe al conjunto madrileño del Alcobendas. Ahí está jugando Madrazo por la derecha, balón hacia Pelayo. Y le ha pitado en ataque nuevamente. Le ha pitado en ataque. Minuto 28, 2 para el final. Adrián a punto de perder, no perdió. ¿Cuántos errores, cuántos balones perdidos en ataque el Cuatro Valles ahí? En esa misma zona, además, siempre. Bien por pérdidas, bien por botes. Y ahí está. Con tranquilidad el Finetwork. 5 arriba. Llegó a llevar 7, máxima diferencia de la primera parte. Siempre por delante del marcador el conjunto local. Y en juego también. Ahí está jugando Kevin, saliendo de su posición. Diego Cruz, madrazo. Madrazo a Diego Cruz. Balón a Kevin. Adentro Kevin. Peleando como él sabe, y 2 minutos. Ha sacado petróleo Kevin de esa jugada. Y 2 minutos de exclusión para Pedro Manuel Matos. Y Kevin, que hace su primer gol. 14-8. Bueno, tiene que estar satisfecho González, Gonzalo Aguirre, queremos decir, el técnico local de estos primeros 30 minutos ya. Cuando queda uno, entramos en el último minuto. Corrigiendo algunas cosillas de pérdidas, pues ha estado bien el conjunto local, mostrando su mejor balonmano, especialmente los 10 primeros minutos, que ha estado excepcional. Ahí está, intentándolo el Ezequiel, posiblemente la última jugada de esta primera parte. Vamos a ver el reloj parado, no, el reloj corre, 45 segundos, 40. Hay inicio de pasivo, tendrá que lanzar el Cuatro Valles. La robla Ezequiel, no, 1/10 de Cardín. Y tendrán 30 segundos para iniciar una jugada. Uy, lo que ha hecho ahí, uy. De milagro el gol de Pelayo. 15-8. Arriesgadísimo lanzamiento, pero la pilló, la pescó. 40 metros de lanzamiento, porque fue de puerta a puerta. 9 segundos, tendrá que lanzar el Ezequiel. Ahí está, Adrián. No, la defensa. Y a puerta vacía, balón fuera. Ha sido tiempo muerto. Tiempo muerto con 4 segundos para el Ezequiel. Mario Jesús con 4 segundos. Complicado hacer una jugada. Seguramente ha pedido el tiempo mucho antes. Pero bueno, la mesa. Ahí le está pidiendo, efectivamente, le está pidiendo, que el reloj había pedido el tiempo antes, que por favor den al reloj, Mario Jesús, un poquito hacia atrás. Que le den al reloj unos segundos hacia atrás, porque había depositado la tarjeta. No sé si lo harán desde la mesa, con algo más de tiempo. Los árbitros parece que han atendido. Los árbitros, recuerden, Gabriel Folgoso y Jordán Suárez Cuervo. Y no. Los 4 segundos van a tener para hacer una jugada
para hacer jugada el conjunto del Ezequiel Cuatro Valles. No, es balón para el Cinewar. Pues no entendemos muy bien el tiempo muerto. Porque, pues nada, lanzamiento de Iván desde ahí. Uy, le ha pegado en la cara. Le ha pegado en la cara sin querer Adrián, que entiende que fue intencionado. Entiende que fue intencionada. Bueno, vamos a ver ahí un poco Adrián con Iván. Ahí Iván dice que no, yo tiré a portería, te agachaste, pero lo entiende bastante mal el jugador del Ezequiel Cuatro Valles. Bueno, no pasa nada, al final las pulsaciones están a 180 en un final de esta primera parte, y Adrián Martínez de Rey, que entiende que le lanzó el balón en la cara y está poniendo un poco, explicándole las cosas un poquito Pelayo García. No pasa nada, se van al vestuario. Buen momento para estas cosas, porque así nos vamos al vestuario, todo se enfría. Y por tanto finalizó esta primera parte 15-8, máximos goleadores de la primera parte, Iván Monteiro con 3 goles y Tomás Werner con 3 por parte del Ezequiel, y Madrazo con 3 y Hugo Fernández con 3, también los máximos goleadores. Interesante la primera parte, nos vemos como no en la segunda, no lo será menos. 15-8, volvemos.
Hola, 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 sí. Lo que pasa que luego allá abajo, cuando baje, me haces así con la mano, ¿vale? Apagamos para que estén los 4 rayos, que llegue clave. Sí, 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 bueno.
¿Estamos? Vale. Buenas tardes nuevamente desde el Palacio de la Guía, donde se va a iniciar la segunda parte del encuentro. Este precioso encuentro, de momento, nos está gustando al menos, que enfrenta al segundo clasificado, al Finetwork Gijón, frente al conjunto del Ezequiel. Vamos a aclarar alguna cosilla también. El chat está abierto para todos ustedes, por supuesto. Y bueno, estaba Pérez diciéndonos que no era el máximo goleador, el jugador que estábamos diciendo, Werner, sino que era Cecchini. Bueno, pues si vamos a las páginas de la federación, que es la oficial, por así decir, pues amigo Pérez, mira, ahí la tienes. No es que sea el máximo, es que es el tercero. El primero aparece Aitor Fernández de la Atlética Vilesina con 93 goles, 9 partidos. Segundo, Iván Suárez con 76 goles y 10 partidos. Para encontrar el primer goleador del Ezequiel Cuatro Valles, ahí figura en el puesto 12, 12º, Tomás Esteban Werner. Es el primero que aparece en la tabla de la federación, en competiciones goleadores. Pues ese es el que nos aparece con esos goles. Pero es que no está, ya digo, en el puesto 21 aparece Iván Monteiro con 43 y en el 23, puesto 23, ahí aparece Nicolás Cecchini con 42 y 8 partidos. Por tanto, sí estamos acertados. Es Werner el máximo goleador, el segundo Iván y el tercero sí Cecchini, según los datos de la página de la federación. Bueno, pues ha comenzado ya la segunda parte de este interesante partido. 15-8 arriba. Y ahí está el fallo, ahora la parada. La sexta parada del guardameta visitante del Ezequiel Cuatro Valles, Ignacio Pérez. Recordemos que en la primera parte Cardín se fue al vestuario con 11 paradas y con 5 este guardameta, una de las notas características. Las pérdidas de balón, la otra. 15-8, segunda parte. Ahí está el conjunto de Ezequiel, el conjunto negrillo, jugando. Ahí está intentándolo Nicolás Cecchini, el tercer goleador del conjunto. Iván, el segundo. Iván buscando para Borja. Ahí está Cecchini a punto de cometer, sí, ha sido pasos. Balón abajo. Ahí ha cometido pasos. El jugador que se lamenta de ello, efectivamente, Nicolás Cecchini, dándole un golpe al... Quiere marcar rápido el Ezequiel y a veces se le va, pues eso, en los tiempos, en los botes, en los pases. Torrontegui, adentro. Lanzamiento con la izquierda durísimo del 55, Felipe Torrontegui. Primer gol de los pocos que quedaban por marcar. Iván, ahí está el Ezequiel. Sigue la tónica del encuentro. De momento, Borja intentándolo con el pivote. Buena la defensa. Ese 6-0 inexpugnable con Cortina, con Aladino ahí en el centro, hablando. Sale nuevamente al terreno de juego Nicolás Cecchini, jugando con Diego Conde. Diego Nicolás, doble pivote. Sale por la parte de atrás. Iván intentándolo. Diego. Ahí está buscando el asistero, tratando de romperla. Penalti. Penalti claro. Y 2 minutos. 2 minutos que Cortina dice ok, de acuerdo. Ok, de acuerdo. No, pues no es. Ah, pensaba Cortina que era para él. Y es para Torrontegui. Pensaba que era para él y es para Torrontegui. Pues ojo, porque es la segunda de Torrontegui, ¿eh? Es la segunda de Torrontegui. Cuidado contra. Y curiosamente estamos ante el primer penalti del partido. En el minuto 2 y 20 de la segunda parte. Primer penalti. Adentro. 1-1. Y el jugador Diego de la Granja, que ha marcado, y efectivamente teníamos ningún penalti. Qué curioso. Primer penalti del partido. Raro en una toda primera parte, ni un solo de los penaltis. Y este ha sido el primero, convertido por Borja. Finetwork inicia el juego. 16-9, siempre por delante el marcador. Iván, defensa profundísima, siempre marcando el Ezequiel. Ahí está Diego, Iván al extremo, Hugo. Iván Suárez al pie, balón para Ezequiel. Balón para Ezequiel que pone otra pérdida para Finetwork. Balón al extremo, abriendo y dentro. Dentro, bonito el gol ahora. Abriendo ángulo y al segundo palo del jugador Andrés González. Primer gol de Andrés. El 10º para su equipo. 16-10, 10 arriba. Adrián. Bueno, se ha enfriado. No estaba de acuerdo con ese lanzamiento que le había hecho en la primera parte.
Le dio en la cara, pero desde luego de manera nada intencionada por parte de este jugador de Iván. Ahí está ahora la 5-1 del Ezequiel. Balón adentro, Aladino adentro. Adentro de Aladino. Balón al pivote. Segundo de Aladino. Intentando, allá va adentro. Bueno, el gol de Iván Monteiro. Cuarto gol de Iván. Cuarto gol de Iván Monteiro. Le ha tratado de dar una velocidad más, el Ezequiel Cuatro Valles. Lo está consiguiendo. Y sin portería al Finedward. Recordemos por exclusión. Ahí está Iván. Primera línea habitual. Diego Cruz, Iván y Madrazo. Hugo recibiendo el balón. A 5-1 ahora la defensa de Ezequiel. Con Adrián de avanzado. Iván por el centro. Al fácil. Ahí está. Buena la defensa. Ha variado un poquito la defensa. Y ahora ya están todos los jugadores nuevamente. Diego Madrazo por la derecha. Murias, bueno, con la altura ahí del Ezequiel rechazando, que ha salido mucho más asentado en esta segunda parte, mejor que en la primera. Balón al extremo, solo adentro. Adentro nuevamente lo está encontrando. No había practicado mucho Andrés González el segundo gol. No estaba trabajando la robla a los extremos, lo está haciendo ahora. Y por ahí puede encontrar una fisura al conjunto del Finedward, Minuto 5, 17-12, primer parcial. A +4. Ha reducido diferencias el Ezequiel. De momento repetimos esa variación. Le pide algo más Madrazo. A Adrián, que le está haciendo una mixta totalmente. Pero nada, deportivamente ahí está Adrián hacia Madrazo, evitando los lanzamientos del bombardero de la guía. Lo intenta por la derecha el solo. Golpe franco. Se encontró con 3 defensores. Está hablando con los jugadores del colegiado, dialogando con ellos y pondrá el balón en el juego desde la línea de 9 metros, precisamente Aladino. Ahí está Iván. Bueno, vamos a ver si el partido, que no se caliente, nos está gustando. Iván, le piden algo más, ni golpe franco siquiera. Lo que ha dicho el árbitro es inicio de pasivo. Balón para el Finedward. 2 minutos por protestar. No, por lanzamiento, por dar en la cara. Por dar en la cara, signo de la cara. Y Adrián, que tiene la primera exclusión. Jugador 21, la cuarta de su equipo. Jugador 21, Adrián Martínez Rey, que se va al vestuario y por tanto dejará su equipo en inferioridad numérica. Y será el Finedward quien ponga la pelota en juego por mediación de Aladino. Sale Torrontegui. Aladino, Iván, central, primera línea, Torrontegui, Madrazo en el lateral izquierdo, Iván, Madrazo, adentro, lanzamiento de Madrazo, van 4 goles de Madrazo, y 18-12, poniendo el +6 nuevamente el equipo de Gijón, que está encontrando en un Ezequiel Cuatro Valles en esta segunda parte un equipo más rocoso, más acertado, y tratando de acercarse en el marcador. Ahí está la defensa de Finedward. Torrontegui siempre al asistero. Aladino y Cortina en el centro. Está ejerciendo muchas dificultades a esa defensa del Gijón. Está teniendo Ezequiel y la parada número 12. Parada número 12 de Cardín. La primera de esta segunda parte. Iván. 18-12. Serenando un poquito más el juego. Una primera parte que fue realmente eléctrica para todos. Ahí está Iván. Torrontegui, Madrazo al extremo. Hugo. Uy, al palo, el balón de Hugo al segundo palo. Intentaba el largo. Buen lanzamiento, pero se fue la cepa del palo. El bueno de Hugo Fernández. Minuto 7, 18, 12. También ha serenado un poco el juego el Ezequiel, Ya no juega tan a lo loco como la primera. Ahí está, poniendo el balón en juego Andrés González por el central con Diego Conde, Werner, Iván, Werner por el centro. Intenta pasos claros de Iván Monteiro. Sin prisa, pone el balón en juego Torrontegui. Madrazo, cambios, Cortina, se va. Ahí está Iván, adentro el solo.
No encontró dificultad, vio el hueco y tercero de Iván Suárez. 19-12 para el conjunto de Gijón. Bueno, han bajado el ritmo los dos conjuntos en esta segunda parte. No sabemos si por el tema físico, porque evidentemente el desgaste de la primera ha sido tremendo. Una primera parte de las pocas que habíamos visto jugadas con una rapidez de los dos impresionante. De momento, ahí está el conjunto de Ezequiel por el centro. Werner, sí, adentro. Esta vez sí. Perdón, Cecchini, el 8, Cecchini. Ha sido gol de Nicolás Cecchini. El número 8. Bueno, Final War, Iván, nuevamente, ahora sí salen a su encuentro. Vuelve Iván, intenta por la entrada. Ahí está jugando, madrazo. Buena la salida a la búsqueda del lanzador. De momento lleva 4 madrazo, que tiene muchas dificultades. Iván, golpe franco clarísimo sobre Iván, desde los 7 metros. Pone el balón en juego Ladino, Iván. Torrontegui. Ahí está Torrontegui hacia madrazo. Uy, armó, no sabía muy bien qué hacer. Si centrar, si lanzar, y lanzó sin alma, provocando esa pérdida. Balón para el Ezequiel Cuatro Valles hacia el extremo. Ahí está Adrián. Uy, se la ha colado ese balón. Y Adrián, primer gol de Adrián, con algo de fortuna, porque había tocado en primera línea, en primera instancia Carding, pero esta vez se fue adentro. 19-14, más 5. Más serenados los dos equipos. Ahí está madrazo en el centro ahora mismo. Doble pivote con Iván. Ahí está Iván. Pérdida de Finnegan, la sexta pérdida, primera de esta segunda parte. Oportunidad de ponerse a menos 4, perdón, el Ezequiel Cuatro Valles. Balón, falta. Pasos, contragolpe y rifada. Séptima pérdida del balón de Finnegan, 7. Minuto 10, 19, 14, segundo parcial de esta segunda parte. Podría llevar más goles, pero lleva así 7 pérdidas de balón, 3 muy claras en contragolpe el conjunto local, el conjunto rojillo. Ya ha provocado que el Ezequiel esté ahí. Penalti por defensa interior de Aladino. Por defensa interior le piden 2 minutos. Y va a ser la segunda. Cuidado que tiene una tarjeta, el entrenador leonés. No. Ojo, porque tiene una tarjeta y penalti. Segundo penalti del partido. Y sale Daniel Suárez. Ahí está. Al lanzamiento Diego Conde. Segundo penalti para él. Un momento que la mopa ya estaba preparado para lanzar, pero un poquito de mopa a este segundo penalti del encuentro. Los dos penaltis a favor del Ezequiel. Y los dos lanzados por el mismo hombre, Diego Conde. Vamos a ver lo que hace por la derecha. Diego. Adentro Diego. Segundo de Diego. Los dos goles de penalti. 2 de 2 el Ezequiel. 100% de efectividad. Y 19-15. 4 abajo. Sale Pelayo. García Nistal. Iván. Torrontegui. Madrazo. La gente que anima a su equipo. Aquí. Gijón. Madrazo. Adentro el gol. Quinto para Madrazo, que empieza ya el bombardero de la guía a soltar su brazo derecho. Y 20-15. Balón para el portero. Ahí se apuró un poco Diego. Serena el juego. Se apuró un poco en el lanzamiento Diego, el autor del penalti. Diego Conde. Adentro lanzamiento de Madrazo, que está encontrando ahora sus mejores momentos. Sexto para Madrazo. Adentro también. Se está convirtiendo esto un poco en un correcalles. Y el gol de Iván Monteiro. Quinto para Iván. Ante el desconcierto defensivo del Gijón, los dos equipos un poco desorganizados. Y en cada jugada consiguiendo un gol. Serenando un poco el juego ahora Iván con Torrontegui. Madrazo, primera línea. Ahí está Adrián en la defensa. Abierta siempre del conjunto, robo de balón. Adrián, que se va al solo. Adentro el gol de Adrián. En la séptima pérdida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 pérdidas anotamos
para el Network. 8 pérdidas, fíjese, y va 21-17. Pues entre las pérdidas y las 12 paradas de Cardín estaría ahí el Ezequiel, vamos, pero al ladito en el marcador, ¿eh? Sale Diego Cruz. Torrontegui. Iván, cuidado, otra pérdida. Ojo al Network, que está en sus peores momentos. Contragolpe, parada de Cardín. La segunda, la número 13. Pero el balón se fue por línea de fondo. Contamos la parada, da igual. Será balón para Ezequiel Cuatro Valles. Para ponerse a -3. Venga, apretamos atrás, vamos. Hacía mucho tiempo. +7 fue la máxima diferencia en la primera parte. El Network ha perdido un poco la frescura de la primera, y el Ezequiel que ha encontrado un poco el acierto que le faltaba. Ahí está Iván Diego jugando con Werner. Parada de Cardín. Tercera, 14 de Cardín. Diego, Iván, el poste también cuenta. Y balón para Cortina, contragolpe del contragolpe de Network. Y bien Pelayo ahí reteniendo, salió Diego a su encuentro. Y bien el Ezequiel Cuatro Valles ahora reteniendo. Hoy el error ahora que se ha encontrado ahí, que despiste del Cuatro Valles. Y Aladino que solamente tuvo que empujar el balón para conseguir su tercer gol. 22-17, le pide tranquilidad al técnico de Ezequiel, le pide tranquilidad Mario Jesús, porque cuando están ahí a punto de ponerse 2 abajo es cuando pierde un poquito. Y el Network ha notado un poquito también la física, el físico de esa primera parte. Un poco con más mordiente el conjunto negrillo del Ezequiel. Buen pase al pivote y adentro. Bonito el gol. Bonito el gol de Borja Fernández. Segundo de Borja. Segundo de Borja. Y +4. El Network. Cambios en el banquillo. Se retira Cortina. Sale Diego Cruz en el pivote. Torrontegui. Iván Suárez en el lateral ahora. Diego Cruz marcando jugada. Defensa casi individual la que le quiere hacer el Ezequiel a Iván y a Diego. Ahí está Torrontegui. Balón adentro. Adentro. Claro, balón adentro, el gol de Pelayo García Nistal. Esas defensas dejan mucho hueco. Ahí está el conjunto del Ezequiel. Diego, él solo por el centro. Solo contra el mundo. Y ahí entre Ladino y Madrazo, complicado lo tienes. Vuelve. Había conseguido bastante efectividad por los extremos el Ezequiel. Debería trabajar quizá esa parte, sobre todo por el izquierdo. Ahí está solo esperando el balón precisamente Cecchini. Por ahí pueden conseguir, aunque ahora ha salido a marcarle muy bien Cristian Murias, que ha visto que los 2 últimos goles fueron desde esa posición. Sale del extremo, marcando jugada Cecchini, adentro Cecchini, parada. Atento desde el extremo, adentro el gol ahora del jugador 34, Daniel Fernández, primero de Daniel. Y antes anotamos la cuarta parada de la segunda parte, la parada número 15 de Cardín. Sin las 15 paradas de Cardín no sé dónde estaría el partido ahora mismo. 23-19. 23-19 ahora mismo. Esta parcial, minuto 15, entramos a los últimos 15 minutos de la segunda parte. Uy, casi un fly, robo de balón, nueva pérdida, 8 pérdidas, contragolpe del Ezequiel y adentro el gol de Iván. Sexto gol de Iván, tiempo muerto que tiene que solicitar efectivamente Gonzalo Aguirre, porque se ha puesto a 3 y sobre todo más que por el resultado, por el juego que está desarrollando el Network en este pequeño bache de la segunda parte, con muchos desaciertos y con un ataque más incisivo del Ezequiel, que de momento está encontrando en Iván Monteiro con sus 6 goles, el mayor mordiente para su equipo. Damos un repaso a los goleadores. Luis Madrazo con 6, Iván Monteiro con 6, son los máximos goleadores por parte de cada uno. Luego están Iván Suárez Piñeiro con 3 y Hugo Fernández con 3. También tienen 3 Tomás, 3 tienen también Tomás Werner, 2 Borja Fernández Villarroel, 2 Andrés Carranza y 2 Adrián Martínez. 4 exclusiones del Ezequiel
para Nicolás Cecchini, para Pedro Manuel Matos, para Iván Monteiro y para Diego Martínez. Y 2 exclusiones por parte del Finetwork, para el mismo jugador, para Felipe Torrontegui, que lleva prácticamente desde la primera parte con 2 exclusiones. Por eso tiene mucho cuidado el jugador 55 del Finetwork, porque la tercera le abocaría a la expulsión definitiva. Bueno, pues vamos al minuto 16 ya. Y vamos a ver este tiempo muerto que ha solicitado el técnico local, Gonzalo Aguirre Coalla, porque el equipo efectivamente estaba mostrando los peores minutos del partido, después de una primera parte bien jugada, pero en esta segunda, en donde el Ezequiel se le ha acercado peligrosamente a ese 23-20 que figura en el marcador en estos 14 últimos minutos. Ahí está Diego Cruz jugando. Iván por la izquierda, sale al paso Iván, el otro Iván Monteiro, Iván contra Iván, Suárez contra Monteiro, Diego Cruz, ahí está Iván Suárez, sobre todo balón que ha perdido, intentaba jugar con el pivote con Aladino, y este contragolpe, de momento buen repliegue de Finetwork al extremo, no ha podido, balón a punto de cometer pasos, no lo vieron así los colegiados. Está pidiendo serenidad al entrenador y sale Diego nuevamente a dirigir el juego del Ezequiel Cuatro Valles. Ahí está jugando Cecchini, Nicolás con Diego, Iván, Cecchini, Nicolás, primera línea habitual del conjunto del Ezequiel Cuatro Valles. Al pivote y adentro, ojo que está haciendo mucho daño Borja Fernández. Tercer gol de Borja, se pone a 2. El conjunto de Ezequiel, 17 minutos, quedan todavía 13, ojo que hay partido, Hay partido en el Palacio de Deportes de la Guía en esta 10ª jornada entre el Finetwork y el conjunto del leonés del Ezequiel Cuatro Valles, que no se quiere ir aquí de vacío. Ahí está Finetwork, 5-1 ahora defensa que le ofrece Ezequiel. Madrazo en ataque, le pitan en ataque a Madrazo, jugada para -1 y vamos a ver tarjeta amarilla para Gonzalo, que le ha pitado, no está de acuerdo con ese en ataque de Madrazo, muy discutible efectivamente, muy discutible que haya sido, y con Gonzalo, y con razón Gonzalo Aguirre dice que no está de acuerdo con esa jugada, porque además es la oportunidad para Ezequiel de ponerse a -1, hacía mucho tiempo que no se acercaba tanto el Ezequiel Cuatro Valles en esta segunda mitad, más acertado especialmente en ataque. Ahí está jugando Cecchini, él solo, no, me dice que no, anulado, golpe franco hacia adelante de Nicolás Cecchini. Pondrá el balón en juego el pivote Borja, ahí está jugando con Iván intentando al pivote, robo de balón de Madrazo, importantísimo este robo de balón, importantísimo de Madrazo. Ahí está Diego Cruz hacia adelante, pide serenidad, no hay que correr. Madrazo, lo peor que podías haber hecho, el peor pase, increíble el pase que le ha hecho, el error de Diego Cruz. ¡Bum! Había un solo jugador marcado y era Madrazo, hacia ahí fue el balón, pues ahí se lo ha regalado. Error de Diego, que se está lamentando el bueno, intento por la derecha, adentro, ojo que se mete en el partido, segundo de Cecchini, 23-22, después de llevar diferencia siempre de +7, de +6, de +5 a lo largo de todo el partido. Ojo que el Ezequiel se mete en el partido, y quedan 6 minutos, 1 arriba, Finetwork, 6, animando al público, lo necesita ahora el Finetwork. Lo necesita el equipo de casa porque se le ha subido a las barbas el conjunto leonés. Iván, lanzamiento durísimo de Iván, Suárez, cuarto de Iván, importantísimo ese gol. Ezequiel reteniendo el juego, ahí está Iván, el jugador más destacado para nosotros de Ezequiel. Adrián lo intenta solo, golpe franco, intentaba el traspasar la línea defensiva, vuelve Borja, se retira Iván, cambios, vuelve Cecchini. Y vaya 5 minutos finales que nos esperan, emocionantísimos aquí en el Palacio de Deportes de la Guía, porque parecía que el partido estaba cerrado, ni mucho menos. Nos vamos a ir al minuto 20, ahí está Cecchini jugando con su extremo. Ahora el asistero del conjunto de Finetwork, Diego, golpe franco, puede haberse hecho daño ahí el bueno central del Ezequiel con Cortina, no ha pasado nada. Pone Borja el balón en juego, el pivote. Ahí está con Diego, lo intenta el solo por el centro, muy difícil por ahí, cerrando con Cortina y con Diego Canal.
Y el pivote nuevamente Borja, que pondrá el balón en juego. Cecchini en lateral, primera línea. Iván en el otro lateral. Ahí está Cecchini. Lo intenta por el centro hacia Iván. Lo va a intentar Iván. Al bote. Golpe franco. Ha consumido casi un minuto de juego ahí el Ezequiel. 24-22. 2 arriba Finedworld. Borja poniendo el balón en juego. El pivote. Cecchini. Lo intenta por ahí. Y adentro el gol de Cecchini. Adentro el gol de Cecchini. Tercero para Nicolás Cecchini. Y bueno. Qué nerviosismo del Finedworld. Está perdiendo balones. Balones inexplicables, Bola para el empate. 24-23. 21 minutos. 9 para el final. Y tiene la oportunidad por primera vez en el partido de empatar el Ezequiel Cuatro Valles. Borja, Iván, Diego, Cecchini. Ahí está Diego con el extremo que ha salido de su posición. Lo intenta por el centro. Golpe franco. Borja, Cecchini y adentro gol de Cecchini. 4, empata el partido el Ezequiel, 24-24. Increíble el partido que se le está yendo al Finedworld. Dominado durante toda la primera parte, dominado durante toda prácticamente la segunda, se le ha subido a las barbas, con más acierto el Ezequiel, y ha logrado empatar el partido. Y ojo porque quedan 8 minutos todavía, mucho partido. Ahí está Iván. Madrazo para Kevin, un pase arriesgadísimo de Madrazo que tendrá que tirar de capitanía, tratar de lanzar desde los 9 metros porque tanto él como Iván tienen que tirar del carro ahora mismo. Ahí está Madrazo con Diego Canal. Inicio de pasivo, cuidado, sin ideas, buena defensa de Ezequiel. Ahí está intentándolo y no le han pitado en ataque de milagro. No le han pitado en ataque de milagro, que es lo que está pidiendo el banquillo de Ezequiel. Tiempo, Mopa. Los mejores minutos del Ezequiel, muy bien en defensa. Y balón para el conjunto del Finedworld. Mucho nerviosismo, Mucho nerviosismo en el Finedworld, que le está haciendo agarrotar el brazo, se le están cogiendo. Y es momento para que los jugadores claves, tanto Madrazo como Iván, lo suelten y lancen. Vamos a ver desde los extremos también. No ha entrado en juego prácticamente nada, ni Cristian Murias desde un lado en los extremos del Finedworld en esta segunda parte. Ahí está Madrazo, lanzará, sí, adentro el gol de Madrazo. 7, lo decíamos, hay que tirar de veteranía y tiene que ser Madrazo Iván los que saquen al... Le están diciendo el gol, ha subido el gol ahora, mucho nerviosismo, están las gradas. 25-24, 7 para el final. Ezequiel jugando para empatar otra vez. Iván, Cecchini, balón al pie, pero es balón para el Ezequiel. Ahí está Borja poniendo el balón con Cecchini. Iván en el centro ahora. Diego saliendo del extremo. Iván. Cecchini a punto de perder, recuperó. Uy, qué gol acaba de conseguir. Ha sacado Petrolo de esa jugada. Y el cuarto para Borja. 2 minutos. Mucho nerviosismo. Gonzalo Aguirre, el técnico local, y ha dejado a ese equipo con uno menos. En un momento clave, 25-25. El público que no está de acuerdo para nada con las decisiones del colegiado. Y está jugando con uno menos sin portero, evidentemente, el Finedworld. Cristian Murias, Iván, cada jugada es importante, no, lo siguiente. Cristian, cambios, Madrazo, Diego Canal, Iván, tiene que ser él, ha lanzado y balón para el Ezequiel, muchas quejas. Ojo al partido que se le puede poner cuesta arriba. Balón para ponerse arriba el Ezequiel. Bueno, parada de Cardín. Partido loco. Con uno menos. La 16 parada de Cardín. Si decimos que en el ataque Madrazo y Iván tienen que tirar del carro, pararlo, tiene que hacerlo Cardín desde atrás también. 25-25.
5 minutos y medio. No se vayan, ¿eh? No lo van a hacer, claro. Vaya cómo está el partido. Ahí está, balón adentro, arriesgadísimo ese pase de Madrazo a pesar de todo el árbitro. El técnico local que le está diciendo que eviten el pase de Madrazo. Ahí está, intentándolo con la derecha. Balón al pivote, Diego Canal, adentro. Adentro el gol de Diego Canal. Primer gol de Diego Canal. Primer gol de Diego. 26-25, minuto 25. Anotamos el último parcial porque entramos en los últimos 5 minutos de juego y vaya 5 minutos que nos quedan. Ahí está Borja, Diego jugando con Cecchini, Iván, Cecchini ahora intercambiando la posición de pivote, doble pivote con Diego, Iván, Diego, Cecchini por la izquierda, lo quiere hacer el todo, Diego, buena defensa de Finelgor ahora, balón adentro, el pivote, adentro está encontrando la solución Borja, quinto gol de Borja del pivote, desatascando esas jugadas de ataque. 26-26. Cómo se le ha complicado el partido a Finelgor en esta segunda parte y cómo ha sabido ir escalando poquito a poquito y sin casi darse cuenta el equipo del Ezequiel, que se ha venido en una segunda parte bajando mucho el nivel de errores de los que tuvo en la primera. Pues acertando Diego Canal, él solo por el centro, buscaba el penalti, no va a ser 2 minutos para Iván, dice que no estaba dentro, 2 minutos. Vaya exclusión para Ezequiel, pero dice que no, que los 2 minutos pero sin estar dentro, por tanto será golpe franco. 2 minutos para Iván. 2 minutos para Iván, segunda exclusión de Iván. Importantísima esta exclusión para Ezequiel, Importantísima, falta de 4 minutos y 7 segundos. Uno menos Ezequiel. Uno más Finelgor, Iván. Diego Canal, Iván, Madrazo, primera línea. Madrazo, Iván Suárez, Iván, Madrazo y Diego Canal. Importante adentro. Segundo de Diego Canal, que ha metido los 2 goles en este minuto. 2 minutos por protestas del banquillo del Ezequiel Cuatro Valles, y va a haber tarjeta roja porque tarjeta roja, pero no es para es para Iván, el que estaba excluido, Iván, la roja, y ya no podrá volver. Baja importantísima, alguna cosa le ha dicho al colegiado, estaba excluido desde el banquillo. Iván, que se quedará sin jugar los 4 minutos escasos, y ya se le acabó el partido para Iván, que llevaba 6 goles y en 6 goles se quedará. Ahí está jugando Borja, Cecchini, balón al extremo y desde ahí están consiguiendo los goles el Ezequiel. Gol del 26 de Tomás Werner, cuarto gol de Werner. Cuarto gol para Werner, 27-27. Buah, nos va a dar algo, Madrazo, parada del guardameta, un lanzamiento importantísima. La séptima parada, segunda de la segunda parte. Cada jugada ahora hay que medirlo, pero vamos. Importantísima. Ahí está jugando Diego. No, Iván está allí. El jugador excluido era otro. El parecido físico es tremendo. Ahí está Iván jugando. Borja. Diego, perdón, por el centro lo quiere hacer todo. Diego no. Golpe franco. Dice que no vale. Desde los 9 metros. 27, menos de 3 minutos. 27, minuto 27. Impresionante. Los últimos 10 minutos. Uy, qué despiste de la defensa. Y balón adentro. Werner. Quinto de Werner. Adentro el gol de Iván, que tiene que desatascar la situación. Quinto de Iván. 28-28, pero balón para Ezequiel, Puede pasar de todo. Nadie quiere irse de aquí de vacío. El Finelgor que quiere los 2 puntos. Y qué segunda parte, que últimos 15-10 minutos más emocionantes. No tanto para el banquillo local. Entramos en los 2 últimos minutos, 28-28. Ahí está Werner adentro, parada de Cardín, balón de fondo para el portero.
La parada 17 de Cardín. Uf. Tiene que jugar con serenidad ahora y esta jugada es vital. Vital para Cinewar. Tiene que marcar. Si quiere continuar en el partido, tiene que marcar. Madrazo. Marcando jugada ahora en el centro. Diego Canal. Madrazo. Lo intenta. Iván. Iván por el centro. Quiere lanzar desde fuera. Le agarra la camiseta. Diego Canal. Iván. Uf, eso es todo. Eso es más de 2 minutos, ¿eh? Eso es... Bueno, no pita nada. Bueno, y no son 2 minutos. Bueno. Si casi le rompe la camiseta. Madrazo. Oh. Bueno, que no sean... Bueno, increíble, ¿eh? Iván. 1 minuto. Y pasa esto. 28-28, último minuto. Ha patinado. Bueno, error de los colegiados porque la exclusión hacia Adrián era clave, ¿eh? Clave. Bueno, pues nada. 45 segundos. Lo van a agotar todo hasta que levante la mano de pasivo. Cecchini, Iván. Cecchini, Borja, tiempo muerto. Tiempo muerto solicitado evidentemente por el técnico de la Robla, que hará jugada ensayada. 28-28. Quedan 37 segundos. Y evidentemente en esta jugada se va el 80% del partido. Qué partido más emocionante. Después del dominio de la primera parte. Y un Ezequiel que decíamos que este año viene muy cambiado. Venía por todas. Ha corregido los desaciertos de la primera parte, esas 8 pérdidas de balón. Y ahí está metido en el partido 28 y posesión de balón. Con lo cual, vamos a ver la jugada ensayada que prepara Mario Jesús Gómez. Recordemos que al final del partido tendremos entrevistas con los 2 entrenadores y con 2 jugadores. Con un jugador al menos de cada equipo. Entrenador y jugador, uno de cada equipo. No se vayan porque al final hoy merece la pena. Yo creo que las entrevistas vamos a comentar y a preguntar a los entrenadores evidentemente dónde ha estado la clave, pero ya le decimos a ustedes que en la corrección de los balones perdidos de esta segunda parte, en el acierto de Cardín en la primera parte, si no el Cinewar estaría muy abajo, y un poco en el nerviosismo también y los errores también de la segunda parte del Cinewar. Seguro que Gonzalo nos lo dirá, pero le preguntaremos. Han cambiado hasta de balón. Es decir, lo quieren todo nuevo. Bueno, jugada ensayada. Va a poner el balón Borja. Ahí lo hace hacia Cecchini. Iván. Cecchini. Diego. Cecchini. 30 segundos. Hay tiempo. Cecchini. Pero el reloj continúa. Que paren el tiempo. 36. Tiene que evitar el gol a toda costa Cinewar si no quiere perder todos los puntos. No hay inicio de pasivo. Borja. Ahora sí. 3 pases. 2. Tendrá que lanzar. Balón, cuidado porque 15 segundos. 28-28. Claro, pasivo. Iván. Le han dado tiempo 52, 7 segundos. Bueno, 7 segundos. Va a poner el balón en juego Borja. Tiene que lanzar porque el pasivo ya iban consumidos los 3 pases. Tiene que sacar y lanzar hacia quien saque. Hacia Iván o hacia Borja. Sacar y lanzar. Iván. Bueno, paró. Balón y tiempo. Pero con 1 segundo. ¿A dónde vamos? Perdón, 4 segundos. 4 segundos. La tarjeta del segundo. La tarjeta verde. 28-28. Evidentemente. ¡Buah! Qué locura de partido, ¿eh? Qué locura de segunda parte. Y vamos a ver la jugada que proyecta Gonzalo, pero con 4 segundos conseguir un gol es tremendamente difícil. Tendrá que ser un pase largo hacia Iván o hacia Madrazo, para que este lance desde los 9 metros. Otra cosa no hay. La portería no está vacía, hay portero, por lo tanto, o jugará un 7-6, quizás, sin portero. Quizá no, se va Cardín hacia atrás, por tanto no va a ser un 7-6 en ataque. Va a poner el balón en juego, eso sí, Cardín. Vamos a ver, porque en 4 segundos, pues nada, hacia Iván o Madrazo y lanzar. Muy complicado, defensa individual, evidentemente. Poner el balón en juego, Cardín hacia Madrazo. Y eso, a ver lo que ha pasado. Dice que había pitado. Dice que había pitado. No están muy de acuerdo los colegiados. El entrenador, perdón. Muy dudosa, ¿eh? Yo creo que sí, que ha sonado la opción un poco antes.
Bueno, 28-28. Nos vamos hacia abajo con entrevistas, ¿eh? No se vayan. Sí, César, ¿se oye? ¿Se recibe César? César. César. César, sí, está recibiendo ok, todo, sí, probando desde abajo. Sí, probando, final del partido. Sí, hola, un momentito a ver si hola, probando desde abajo, sí, hola. Ok, vale, vamos con... Después de la rueda deportiva vamos a tener una entrevista con entrenador. Venga, sí, Jesús, estamos... Estoy con vértigo, perdona. Estoy con vértigos. Ah, que está con vértigo. Vale, no te preocupes, vamos, no está... Tranquilo, siéntate, vamos con... No de hoy, de una semana. Ah, vale, está con vértigo y con el partido no me extraña, no te preocupes. Vamos con Adrián, ven para acá. Vamos con los jugadores. Adrián, partido, bueno, competidísimo. Sí, dos partes totalmente. Mira para allá, que estás en directo. Perdón, no sabía. Dos partes totalmente diferenciadas. Bueno, pues segunda parte, primera parte muy mala nuestra. Hemos salido fuera de partido, quizás con muchos nervios. Segunda hemos apretado atrás, que al final nuestro juego defender y correr es lo nuestro y bueno, lo hemos visto en la segunda parte que hemos estado a punto de llevárnoslo, ¿no? Sí, porque la primera las paradas de Cardín, pero la segunda hemos estado en defensa, vamos, inexpugnables, ¿no? Sí, bueno, Josu de otra liga ya lleva años sacándosela aquí y sí, bueno, lo que comentas, ¿no? Segunda parte atrás fuertes y una vez que nosotros defendemos y salimos a correr, ahí es nuestro juego, somos buenos ahí y es lo que hemos hecho segunda parte. Bueno, aspiraciones para hemos completado el primer tercio de liga, quedan 2 tercios, las aspiraciones de Ezequiel todas, ¿no? Sí, bueno, somos equipo muy nuevo, gente de fuera, que está fuera de casa, difícil de otro país también y bueno, pues estamos aquí para competir con todo el mundo, no tenemos miedo a nadie y pues a seguir peleando y partido a partido como venimos haciendo, ¿no? Muchas gracias, Adrián, suerte. Gracias, venga, hasta luego. Vamos con un jugador del Cinelgor. Venga, Hugo, no, tú no este. Vamos con Ladino. Venga, Ladino, venga, vamos un poquito. Venga, vamos con... Bueno, vamos a ver si Diego Canal... Bueno, no quieren... los jugadores que dicen que no, Gonzalo. Gonzalo. Bueno, partido de locos, dos partes bien diferenciadas, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? Sí, dos partes muy diferentes. La primera, yo creo que hicimos una grandísima primera parte, sobre todo en defensa, que era donde sabíamos que iba a estar la clave del partido. Muy buenas, tan solo 8 goles, José ayudándonos mucho en la portería. En la segunda quizá desajustamos un poco la defensa y en ataque nos entraron la prisa y los nervios. Ellos supieron aprovechar muy bien ese momento y se nos metieron en el partido, ¿no? Sí, como bien dices, muy diferenciadas. En la segunda los nervios y bueno, las paradas de Cardín, 17 paradas anotamos, que está en un momento extraordinario, ¿no? Los nervios de la segunda parte fueron tremendos, fue pérdidas, bueno, un poquito algunas absurdas. Bueno, cuando ves que poco a poco se van acercando, pues evidentemente los nervios aparecen, ¿no? Es lógico y normal, no es nada achacable, quiero decir, eso sucede siempre en cualquier equipo, ¿no? Tenemos que estar contentos, yo creo que es un punto muy importante y hay que seguir. Mañana descansar y el lunes ya pensando en el partido de Nava. Pues muy bien, gracias Gonzalo. A vosotros. Vamos con... Venga, Pelayo, cuéntanos un poquito el partido, cómo lo has visto y dónde ha estado la clave.
La clave en que nos remontan 7 goles de la primera parte, 8 goles en la te meten 22, 8 goles, te meten 20 en la segunda parte. Esa es la clave. Vale, la segunda parte habéis estado muy nerviosos, ¿no? Porque la primera vez jugado muy bien, en partido con dos partes totalmente diferenciadas. Sí, blandos atrás y nerviosos arriba. Vale, ¿crees que, bueno, lo que nos queda ahora, el partido ha sido duro, Ezequiel, un equipo correoso también, y corregir los errores para ganar ahora por todas, ¿no? No hay nada, hay que ir a ganar. Venga, muchas gracias por ello. Y nada, desde aquí despedimos a los jugadores también del programa, Ezequiel, y por tanto nada, 28-28, un empate interesante. Nos vemos en el próximo partido. Recuerda, Deportes Torneo con el balonmano asturiano en directo con todos ustedes. Adiós.
Thank you.